Para la educación fundamental integral, transmiten las emisoras Radio Sutatensa del Sistema de Acción Cultural Popular desde Bogotá, Colombia. La primera emisora radial fue La Voz de Barranquilla en 1923, iniciada por Elías Preyet. Luego de esta, el país conocería emisoras como La Voz de la Victoria, Radio Santa Fe, Colombia Broadcasting, que sería luego la emisora Nueva Granada, hoy RCN. En 1929 llega la primera radiodifusora, bajo el mandato de Miguel Abadía Méndez, quien inaugura la emisora pública HJN. En 1936, el gobierno adquiere el control total de las telecomunicaciones, pero sería en los años 40 cuando se consolidarían oficialmente las grandes cadenas radiales en el país, Caracol, Todelar y RCN. La radio ha sido fruto del acontecer político normal de nuestro país. Las alocuciones presidenciales, las noticias, los grandes acontecimientos han sido narrados desde las radios emisoras hasta los lugares más recónditos de la geografía nacional. Un ejemplo claro fue la difusión de la muerte de Gaitán el 9 de abril de 1948, en el que, curiosamente, el número de emisoras aumentó de 39 a 116. Y es en este momento cuando surge Radio Sutatensa, años de convulsión política. Para las elecciones de 1946, el Partido Liberal llegaría dividido, por lo que el conservador Mariano Ospina Pérez encontraría una vía libre para la presidencia nacional. Su mandato se enfrentaría a una fuerte oposición de Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo del pueblo, quien se alistaba para las elecciones de 1950, pero este sería asesinado el 9 de abril del 48, generando la insurrección popular más grande que ha visto el país, el Bogotazo. A raíz de esto, iniciaría en Colombia el periodo llamado como la violencia, en el que miles de colombianos se enfrentaron entre sí por un color político. Conservadores y liberales llevaron la guerra a las calles, a las zonas rurales, donde asesinaban por el simple hecho de no pertenecer a tu partido. Este momento tan triste en la historia fue propiciado por el gobierno cómplice del ultraconservador Laureano Gómez. Ante la mirada impasiva de los generales, decidieron hacer un golpe de estado a Laureano Gómez, colocando en el poder al general Gustavo Rojas Pinilla. Lo primero que hizo estando en el poder fue buscar la paz. Para ello, propició armisticios y acuerdos de paz con las nacientes guerrillas, lográndolo con éxito con la guerrilla del Llano, la guerrilla de Guadalupe Salcedo. El gobierno del general Rojas Pinilla duraría del 53 al 57, cuando le entregaría el poder a una junta militar provisional encabezada por el general París para entregársela a un acuerdo que se hizo entre los dirigentes del Partido Liberal y el Partido Conservador. Con el Pacto de Benidorm iniciaría lo que es llamado el Frente Nacional, un acuerdo político que excluiría a cualquier otro partido o movimiento y alternaría las presidencias entre liberales y conservadores. Desde finales del siglo XIX, el ser humano logra crear, manipular, captar e interpretar las ondas electromagnéticas. Estas tomaron un papel muy importante en lo que hoy conocemos como telecomunicaciones. Pronto, la telegrafía inalámbrica se convirtió en transmisiones de voz y después también de música. La evolución tecnológica radial permitió que ésta se convirtiera en un medio de comunicación masivo. En todo el mundo se inauguraron cadenas y emisoras radiales con diversidad de contenido en su programación: música, noticias, radionovelas y contenido educativo. En la década de 1920 en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania implementaron emisoras radiales educativas como instrumento de comunicación de las universidades y herramientas complementarias para las escuelas. Este fenómeno se popularizó rápidamente y se implementó en América Latina, donde su máximo exponente fue Radio Sutatensa en Colombia. La Acción Cultural Popular, conocida por sus siglas como ACPO y Radio Sutatensa,
Nacieron en 1947 como proyectos de escuelas radiofónicas lideradas por el monseñor José Joaquín Salcedo Guarín, quien había llegado a Sutatensa ese año. Su objetivo con este proyecto fue disminuir las abismales diferencias entre la calidad de vida rural y urbana a través de la educación en nociones básicas y a distancia. Para ello combinó tecnologías de comunicación con un modelo de educación fundamental integral, es decir, impartió información y lecciones de temas como la salud, zootecnia, aritmética, trabajo y espiritualidad, a través de distintos mecanismos como el semanario El Campesino y cartillas que repartían a los más de 900 municipios en los que tenía presencia la ACT. Este proyecto tuvo éxito regional y nacional y su acogida en la clase campesina se debe a los elementos que la radio retomaba y recordaba de las tradiciones culturales del campesinado. Uno de estos elementos culturales fue la música y es precisamente este aspecto musical el que ahora nos compete analizar. Escuchemos este pequeño ejemplo de una pieza musical que engloba los propósitos que tenía Radio Sutatensa. Campesinos, estudiar y a progresar en cultura, con estas nuevas cartillas hay prosperidad segura. La tercera, cuentas claras, adiestrar al campesino en hacer su presupuesto y en gastar siempre continuo. La cuarta es muy conveniente y de valor positivo, por enseñar lo que vale nuestro suelo productivo. La quinta es el complemento de la formación humana, ella eleva el espíritu en comunidad cristiana. ¡Anda! ¡Uy, uy, uy! ¡Hey, hey, hey! Este ejemplo musical funcionaba como una especie de propaganda de las nuevas cartillas de Acción Cultural Popular, dirigida específicamente a la población campesina, para que a través de las cartillas sean educados con la promesa de progreso y prosperidad. Se habla específicamente de las cartillas 3, 4 y 5. Cada una de estas buscaba adiestrar, como bien menciona la canción, un aspecto de la vida del campesino. Buenas prácticas financieras, el valor de la agricultura y quizás cómo aprovecharlo. Y por último, y como complemento, formación en la vida en comunidad. Acción Cultural Popular aspiraba a configurar todos los aspectos de la vida campesina, para eliminar malas prácticas y buscaba un beneficio para la comunidad y el progreso de la misma. 6 años después de su creación, en 1953, el Papa Pablo VI llegó a Colombia y en su paso por el país bendijo las nuevas antenas y equipos de Radio Sutatensa. El futuro de la emisora desde ese entonces no podría ser más promisorio. El apogeo de la emisora llegó en 1970 luego de que recibiera aportes de diferentes organizaciones como General Electric, Toshiba, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO, etc. Así, en el transcurso de 20 años, la emisora pasó de los 100 vatios iniciales a una potencia de 7.200 veces mayor, convirtiéndose así en la emisora educativa más grande de Latinoamérica. Complementando a su gran potencia radial, ACPO contaba con una muy productiva editorial que servía de herramienta para la difusión del semanario ya mencionado y las cartillas que hacían parte de la educación fundamental integral. 5 cartillas que tenían diferentes temas, pero un único fin: educar a los campesinos colombianos. Cada una de estas cartillas contenían las nociones básicas divididas en números, que tenía nociones básicas en aritmética, salud con nociones básicas en anatomía y salud, espiritualidad con las enseñanzas más importantes de la religión cristiana, el alfabeto con las reglas más importantes de la gramática y el alfabetismo, y la de economía y trabajo, con consejos muy importantes para la productividad del campo en términos de agricultura y zootecnia. Por la censura de algunos miembros de la Iglesia, dificultades económicas por la baja audiencia y la competencia con las emisoras comerciales, el conflicto armado interno y el crecimiento de las ciudades, la emisora sufrió un declive grave que daría pie a que en 1989 se transmitiera por última vez con el nombre de Radio Sutatensa.
Todo el equipo con el que funcionaba la emisora, antenas y transmisores, fue vendido a Caracol Radio, quien continuaría con un programa similar llamado Bachillerato por Radio, que sería transmitido hasta el 2004. De las 13 horas que Radio Sutatensa dedicaba a contenido no estrictamente educativo, se dejaban escuchar canciones como La vaca le dijo al toro, cuyo contenido hacía clara referencia a los deseos de una reforma agraria integral. El toro dijo a la vaca con un mugido muy tierno. El toro dijo a la vaca con un mugido muy tierno. A esta reforma, mijita, habrá que meterle el cuerno. A esta reforma, mijita, habrá que meterle el cuerno. Todos queremos la reforma integral, que con ella tendremos derecho, pan y libertad. Todos queremos la reforma integral, que con ella tendremos derecho, pan y libertad. La comadre sinforosa está muerta de la dicha. La comadre sinforosa está muerta de la dicha. Y dice que si hay reforma no vuelve a vender más chicha. Y dice que si hay reforma no vuelve a vender más chicha. Todos queremos la reforma integral, que con ella tendremos derecho, pan y libertad. Un viejito que es muy sabio anda diciéndole a todos. Un viejito que es muy sabio anda diciéndole a todos que la reforma es pareja pa' liberales y godos. Que la reforma es pareja pa' liberales y godos. Todos queremos la reforma integral, que con ella tendremos derecho, pan y libertad. Este tema cobró mucha importancia en los años 40 a raíz de los intentos de reforma agraria que había adelantado el presidente Alfonso López Pumarejo con su ley de tierras o ley 200, en el que propugnaba por una redistribución de las tierras y atacaba el problema de la concentración de las mismas. La consigna "la tierra es de quien la trabaja" evidencia la función social que López Pumarejo quería imprimirle a las tierras con un propósito de desarrollo económico para el país. Esta canción es una mezcla entre música caribeña y un estilo tipo Rafael Escalona, y en uno de sus coros se deja escuchar lo siguiente: todos queremos la reforma integral y con ella tendremos techo, pan y libertad, haciendo clara referencia al tema que más tarde en los años 60 recobraría importancia por las disposiciones de los presidentes Lleras Camargo y Lleras Restrepo. Al final de la canción, el mismo trovador habla sobre un viejo muy sabio que anda diciéndole a todos que la reforma es pareja para liberales y godos, lo que da un pequeño vistazo de los partidos, de las clases políticas en pugna, los liberales y los godos, que es una forma de referirse a las personas conservadoras. Entonces vemos con estos ejemplos que la música dispuesta por Radio Sutatensa no tenía un mensaje subversivo ni revolucionario, sino era un fiel reflejo de los deseos del campesinado. Otra de las canciones que tenía una importante enseñanza y que por el contexto en el que era difundida también un contenido político significativo era uno que hablaba sobre la procreación responsable, usando como argumento la calidad de vida que pudiera tener un niño que naciera en una familia sin posibilidades económicas para sostenerlo debidamente. Un hombre que se respete debe planear en su hogar, teniendo solo los hijos que es capaz de alimentar, que es capaz de alimentar, que es capaz de alimentar. Yo solo tengo 2 hijos que para la escuela van y con el tiempo, compadre, irán a universidad, irán a universidad, irán a universidad.
En cambio está mi vecino con 10 retoños chiquitos y su salario no alcanza para tanto muchachito, para tanto muchachito, para tanto muchachito. Yo soy muy macho, compadre, pero no de pesebrera. Cuando de hijos se trata hay que frenar la carrera. Como vemos, la canción le habla al hombre que se respeta, ese hombre que debe ser la cabeza de la familia y quien piense en la calidad de vida de toda esta y que se preocupe por el bienestar de sus hijos. Esta canción siendo transmitida en una emisora cuyo director era un monseñor de la Iglesia Católica y teniendo un gran apoyo de esta, era una idea completamente revolucionaria, teniendo en cuenta que la procreación familiar era un tema que no agradaba a la Iglesia tratar. El hecho de que la emisora se preocupara por el bienestar de los campesinos y en resumen les pidiera que pensaran en el futuro y que si no tenían los medios para mantener a sus hijos, no los tuviera, era algo que no había sido pensado por nadie más en este país. Para 1947, los campesinos son de lejos la población menos instruida en Colombia. El 65% de todos los campesinos son analfabetas. Y el 70% de la tierra le pertenece a solo el 1% de los colombianos, a los grandes terratenientes. Esto, junto con las dinámicas en las que ha estado Colombia desde su independencia, medio de guerras civiles, de tensiones, donde el campesino siempre está en medio de todo, produce que el campesino se sienta como una persona, como un individuo que está completamente desconectado de la realidad del país, incluso de sus propios vecinos en otros municipios, en otras veredas. La dificultad del terreno en Colombia, combinado con que no hay caminos, provoca que el mundo del campesino sea solo lo que sus ojos pueden ver. La labor de Radio Sutatensa, y cuando Radio Sutatensa nace en el 47 y hasta el 94, aparte de la labor fundamental que son las escuelas radiofónicas, que son estos lugares donde se podían reunir los campesinos a aprender cosas tan básicas como leer, escribir, matemáticas básicas, donde podían aprender sobre el campo, sobre cuál es el momento idóneo para recolectar, para plantar, para incluso conocer más sobre los animales, sobre cómo cuidarlos. Más allá, cuando se toca la espiritualidad, cuando se le pregunta al campesino por qué es ser campesino, qué es lo que usted le da una identidad como campesino, el campesino se empieza a pensar a sí mismo y se empieza a pensar como una clase. Empieza a preguntarse sobre cuál es su identidad, qué es lo que lo hace campesino. Y esta semilla se planta y da algo muy bonito, y es que por medio de la cultura, y es que la ACPO y bueno, Radio Sutatensa, su programación no son solo estos elementos educativos, también hay radionovelas, hay música, en general hay entretenimiento. Entonces es por medio de este entretenimiento que ellos empiezan a pensarse como estos son los elementos que generan cohesión, que a mí me conectan con otros campesinos, que me conectan con otras formas de interpretar el campo, que incluso pueden tener mis vecinos. Se empiezan a pensar a sí mismos, empiezan a pensar en una unidad en medio de la diversidad. Los campesinos empiezan a tener poder. ¿Por qué tienen poder? Porque tienen una libertad epistémica, tienen una autoridad epistémica. Empiezan a tener razones claras que les permiten verse como individuos, como clase y como elementos fundamentales de la nación. Y este es un legado con una importancia enorme que le ha permitido al campesino cada vez más sentirse orgulloso de ser campesino y exigirle a un Estado que lo tiene olvidado que lo atienda, que resuelva sus problemas,
o bueno, que le ayude a resolver sus problemas. Radio Sutatensa es un proyecto muy bonito por eso, porque le dio una conciencia a una clase que estuvo muy, muy invisibilizada a través de la historia de Colombia. Este es un proceso del que se dan cuenta organizaciones como la UNESCO o la OEA, el mismo Estado Vaticano, empresas como Philips y la General Electric, que permiten o que facilitan los equipos para apoyar la difusión de este medio. Y el modelo de Radio Sutatensa se empieza a transportar a otros lugares del mundo. Se empieza a transportar principalmente a países en Latinoamérica, donde la situación con los campesinos es muy similar a la de Colombia. Y empiezan a tener cada vez más impacto y más popularidad. Incluso podríamos atrevernos a decir que la labor de Radio Sutatensa y de la ACPO le dieron al campesinado colombiano un medio para poderse conectar, para poderse identificar y para poder decirle basta a un Estado que simplemente pasa a ellos. Un Estado y una sociedad que, ajena a los problemas del campo, se dio cuenta de la importancia de sus campesinos. Yo era un campesino rudo, lleno de pura pereza, y ahora voy muy adelante con mi Radio Sutatensa. Y ahora voy muy adelante con mi Radio Sutatensa. Mi ranchito está muy triste, le hace falta la alegría.